El monitor para bebés crepitó con estática a las 3:47 am, sacándome del sueño ligero que había logrado conciliar en la estrecha cama del cuarto del servicio. Me ardían los ojos al abrirlos con fuerza, y el familiar peso del cansancio se instaló en mis huesos como un viejo amigo. Llevaba 6 meses trabajando en la finca de Vincent Moretti, y aún no me había acostumbrado al silencio que se cernía sobre aquel lugar, denso y sofocante, como las cortinas de terciopelo que bloqueaban hasta el más mínimo rayo de luz de luna. Me incorporé con dificultad, con las articulaciones protestando. Tenía 23 años y me sentía anciana. El frío suelo me mordía los pies descalzos mientras cruzaba la habitación, buscando el fino cardigan que colgaba de la silla. A través de la pequeña ventana podía ver el cuidado jardín que se extendía infinitamente en la oscuridad, bordeado por muros demasiado altos para ver por encima de ellos. Una hermosa prisión, pensé, y no era la primera vez. El llanto volvió a oírse, no desde el monitor, sino filtrándose a través de las propias paredes. Suave, entre sollozos, mi corazón se encogió y me moví rápidamente por los pasillos tenuemente iluminados, mis pasos silenciosos sobre suelos de mármol que probablemente costaban más que todo lo que había tenido en mi vida. Los apliques se alineaban en las paredes a intervalos, proyectando largas sombras que parecían moverse y respirar. Había aprendido a recorrer este laberinto en la oscuridad. Había aprendido qué tablas del suelo crujían, qué giros llevaban a dónde. Habilidades de supervivencia para los invisibles. Eso era lo que yo era aquí. Invisible. Solo otra cara más en la rotación de personal que mantenía el mundo de Vincent Moretti funcionando sin problemas, mientras él se ocupaba de sus negocios. Sabía que era mejor no preguntar. El tipo de negocios que requerían hombres armados en cada entrada, cámaras en cada esquina y acuerdos de confidencialidad tan densos que podían ahogar. La puerta de la guardería estaba ligeramente entreabierta y una luz cálida se derramaba en el pasillo. Me deslicé dentro y me invadió un aroma familiar. Talco para bebés, lavanda y algo más. Algo caro que se adhería a todo en esta casa. Riqueza, poder, peligro. Shh, pequeña, susurré, acercándome a la cuna ornamentada que parecía pertenecer a un palacio. Ya estoy aquí. La carita de Julia estaba arrugada, roja y mojada por las lágrimas. Tenía 4 meses y ya había aprendido que llorar en esta casa atraía rápidamente la atención. Pero solo la mía. Su madre había muerto al darla a luz. Y Vincent era un fantasma, una sombra que se movía por las habitaciones pero nunca se quedaba. Lo había visto exactamente 4 veces en 6 meses. Cada encuentro era tan breve que me dejaba preguntándome si había imaginado la intensidad de sus ojos oscuros, la línea marcada de su mandíbula, la forma en que el aire parecía cambiar cuando él entraba en una habitación. Levanté a Julia con cuidado. Su pequeño cuerpo encajaba perfectamente contra mi pecho. Su llanto se calmó de inmediato, sustituido por pequeños sollozos que me partían el corazón. Lo sé, murmuré, meciéndola suavemente. Lo sé, pequeña. El mundo da miedo cuando estás sola. Conocía ese sentimiento íntimamente. Habían pasado 3 años desde que dejé el apartamento de mi madre en Queens, con nada más que una mochila y mi determinación. 3 años de trabajos invisibles para chicas invisibles, limpiando casas, cuidando niños, existiendo en los márgenes de la vida de otras personas. Cuando la agencia me ofreció este puesto, casi dije que no. El sueldo era demasiado bueno, la situación demasiado extraña. Un padre soltero viudo que necesitaba una niñera interna, pero que nunca estaba en casa. Pero el dinero, Dios, el dinero, suficiente para pagar por fin las facturas médicas de mi madre. Suficiente para que quizá algún día dejara de sentirme como si me estuviera ahogando. Me acomodé en la mecedora, en la posición perfecta para mirar por la ventana que daba al jardín. Julia ya tenía los ojos cerrados y su pequeño puño agarraba mi dedo con una fuerza sorprendente. Te voy a contar un cuento, le susurré, aunque sabía que no podía entenderme, pero se lo conté de todos modos. El mismo cuento que le contaba todas las noches cuando la soledad se hacía demasiado pesada.
Érase una vez una niña pequeña que soñaba con que la vieran. Mi voz era suave, apenas más que un susurro. También canté viejas canciones de cuna que mi abuela me había enseñado antes de morir. Palabras en portugués que sabían a hogar y a desamor. La respiración de Julia se hizo más profunda. Su pequeño pecho subía y bajaba al ritmo tranquilo del sueño. Pero yo no me moví. Nunca me movía de inmediato. Esas horas entre la medianoche y el amanecer eran el único momento en que sentía que podía respirar en esa casa. El único momento en que el peso de los ojos invisibles no me oprimía. No sabía nada de la cámara. No sabía que, en una oficina en un ático al otro lado de la ciudad, Vincent Moretti estaba sentado en su sillón de cuero, rodeado de monitores y hombres armados, viendo las imágenes que había instalado el día que me contrataron. Por seguridad, se decía a sí mismo. Por precaución. No podía confiar en nadie. No después de que la familia de Elena hubiera demostrado que la sangre no significaba nada cuando había dinero de por medio. No lo supe durante 6 meses. Me había observado todas las noches. Me había visto consolar a su hija con una ternura que le partía el corazón. Me había visto cantar en un idioma que él entendía, pero que no había oído desde que murió su propia abuela. Me había visto abrazar a Julia como si fuera un tesoro, cuando él ni siquiera podía mirarla sin ver el rostro de Elena y sentir la traición de nuevo. No sabía que esta noche era diferente, que esta noche algo en mi voz, algún resquicio de mi propia soledad, había roto por fin el hielo que él había envuelto a su alrededor. Lo único que sabía era que Julia dormía plácidamente y que, en ese momento, en esa tranquila oscuridad, las dos estábamos a salvo. Finalmente me levanté y la volví a acostar con cuidado en la cuna. Se movió pero no se despertó, y su boquita articulaba formas alrededor de sueños invisibles. Le arreglé la manta, con los dedos posados sobre la suave tela. «Dulces sueños, pequeña», le susurré. Me volví hacia la puerta y me quedé paralizada. Un hombre estaba de pie en la entrada, a contraluz por el pasillo. Su rostro estaba en sombra, pero reconocí su postura de inmediato. Hombros anchos, traje perfectamente entallado, incluso a las 4 de la madrugada, y una quietud absoluta que irradiaba peligro. Vincent Moretti. Mi corazón se detuvo y luego se aceleró. En 6 meses, nunca había venido a la guardería, nunca había visitado a Julia, nunca había reconocido mi existencia, más allá del salario mensual que aparecía en mi cuenta como un reloj. «Señor Moretti», susurré, con la voz entrecortada. «Lo siento, no era mi intención». Ella estaba llorando, y yo, «¿Cuánto tiempo?». Su voz era tranquila, casi amable, lo que de alguna manera la hacía más aterradora. Una voz acostumbrada a ser obedecida sin tener que levantar el tono. Parpadeé, confundida. «¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo llevas cantándole?». La pregunta me dejó sin habla. Detrás de él pude ver la sombra de otro hombre. Seguridad. Siempre seguridad. Estaban por todas partes en esta casa. Centinelas silenciosos que lo veían todo y no decían nada. Desde la primera noche admití. Me temblaban las manos. Las junté a la espalda, tratando de ocultarlo. Llora si no lo hago. El canto la ayuda a dormir. Entró en la habitación y la luz finalmente iluminó su rostro. Había olvidado lo llamativo que era. Pómulos marcados, ojos oscuros que parecían negros en la penumbra y una boca con una línea dura que sugería que sonreír era un concepto ajeno. Pero fue la intensidad de su mirada lo que me dejó sin aliento, como si me estuviera mirando, mirándome de verdad por primera vez. «Portugués», dijo, sin preguntar. «Mi abuela». Me detuve sin saber muy bien por qué le estaba dando explicaciones. «Es lo que me dice». Algo se reflejó en su rostro, demasiado rápido para identificarlo. Se acercó, y yo, instintivamente, di un paso atrás hasta que mis piernas chocaron con la mecedora. Él se dio cuenta. Por supuesto que se dio cuenta. «No tengas miedo», dijo, lo que posiblemente fue lo más ridículo que nadie me había dicho nunca. Yo era una chica pobre de Queens de pie, en la habitación de un mafioso a las 4 de la madrugada, y él me decía que no tuviera miedo. Se detuvo a unos metros de distancia y centró su atención en la cuna. Durante un largo rato, se limitó a mirar a su hija.
En la penumbra vi algo crudo en su rostro, dolor tal vez o arrepentimiento. Luego desapareció, encerrado tras su fría máscara. Se parece a su madre, dijo finalmente. No supe qué responder. Todo el mundo sabía que Elena Moretti había muerto al dar a luz. Todo el mundo sabía que Vincent la había amado. Y todo el mundo sabía que era mejor no mencionar su nombre. Tiene tus ojos, dije en voz baja antes de poder evitarlo. Su mirada se clavó en la mía, aguda y evaluadora. Quería apartar la vista, pero no pude. Había algo magnético en él, algo que atraía y aterrorizaba a la vez. No tienes miedo de decir lo que piensas. Probablemente debería tenerlo, admití. La comisura de sus labios se crispó. No era exactamente una sonrisa, pero casi. Probablemente. El silencio se extendió entre nosotros, cargado de cosas no dichas. Afuera oí el crujir de la grava. Más guardias haciendo sus rondas. Esta casa nunca dormía. Nunca bajaba la guardia. Mañana, dijo finalmente, quiero que la traigas a mi oficina a las 3 de la tarde. Abrí mucho los ojos. ¿A tu oficina? Pero yo, a las 3 de la tarde, señorita Chen, se giró hacia la puerta y se detuvo. ¿Y Maya? Nunca antes había utilizado mi nombre de pila. Ni siquiera había reconocido que lo sabía. Sí, gracias por cuidar de ella. Entonces se marchó. Su sombra desapareció por el pasillo y me dejó sola en la habitación infantil, con el corazón acelerado y la clara sensación de que algo acababa de cambiar, algo que no se podía revertir. Miré a Julia, que seguía durmiendo plácidamente, sin saber que su padre por fin la había visto. Por fin nos había visto. Y no podía quitarme de la cabeza la sensación de que acababa de cometer un error terrible e irreversible. No dormí después de que se marchara. ¿Cómo iba a hacerlo? Me tumbé en mi estrecha cama, mirando al techo mientras el amanecer se colaba por la ventana, pintándolo todo de tonos grises y dorados. Mi mente no dejaba de repetir ese momento. Su voz en la oscuridad, la forma en que había mirado a Julia, la inesperada dulzura en su tono cuando me dio las gracias. Vincent Moretti no daba las gracias a la gente, por lo que había deducido de las conversaciones en voz baja entre el personal doméstico. Él les daba órdenes, a veces les recompensaba y les destruía cuando le decepcionaban, pero la gratitud le resultaba tan ajena como la debilidad. A las 7 de la mañana ya estaba vestida y seguía mi rutina matutina de forma automática. Cambié a Julia, le di el biberón que había preparado e intenté ignorar el nudo de ansiedad que se apretaba en mi estómago. 300 PLM. Su oficina. ¿Por qué? Parece que hayas visto un fantasma, dijo Rosa cuando llevé a Julia a la cocina para desayunar. Rosa era la ama de llaves. Tenía unos 50 años y una mirada penetrante. La única persona de la casa que me había mostrado algo parecido a la amabilidad cuando llegué. No dormí bien, le dije, lo cual no era mentira. Me sirvió café sin preguntar. Era de los buenos, con un aroma celestial y que probablemente costaba más por libra de lo que yo ganaba en una semana. El jefe llegó a casa anoche, a las 13 m. Nunca antes lo había visto venir directamente a la casa después de una reunión. Por lo general, va al ático. Mantuve una expresión neutra, pero mis manos temblaban ligeramente mientras aceptaba la taza. ¿De verdad? Los ojos perspicaces de Rose se encontraron con los míos. Marco lo vio dirigirse hacia el ala de la guardería. Dijo que se quedó allí arriba durante 20 minutos. Hizo una pausa y añadió azúcar a su propio café con deliberada lentitud. En 6 meses no ha pisado esa ala ni una sola vez. Di un sorbo, dejando que el calor me quemara la lengua. Quizás quería ver cómo estaba Julia. Quizás. Pero el tono de Rose sugería que no creía en lo quizás. Ten cuidado, Maya. Los hombres como Vincent Moretti no hacen nada sin una razón. Y sus razones no suelen ser buenas para gente como nosotros. Sus palabras resonaron en mi cabeza mientras la mañana se alargaba. Seguí con mi rutina. Jugué con Julia en la sala de juegos. La puse boca abajo sobre la costosa alfombra de juegos. Pasé por los jardines bajo la atenta mirada de los guardias de seguridad. Pero ahora todo parecía diferente, cargado de una energía que no podía nombrar. A las 2:30
Vestía a Julia con uno de sus mejores conjuntos. Un vestido rosa pálido con delicados bordados que probablemente costaba más que todo mi guardarropa. Mi ropa era sencilla, pantalones negros, una blusa color crema, nada que llamara la atención. Invisible. Recuerda, así es como sobreviví en este mundo. Pero mientras me dirigía a la oficina de Vincent en el ala este, con Julia acurrucada en mis brazos, no podía quitarme de la cabeza la sensación de que ser invisible ya no era una opción. Dos hombres estaban de pie frente a las puertas de la oficina. No eran los guardias de seguridad habituales, sino unos que reconocí, Luca y Marco, los guardaespaldas personales de Vincent. Parecían capaces de partirme en dos sin sudar ni una gota. Trajes impecables y miradas aún más impecables. Señorita Chen, dijo Luca con una voz sorprendentemente educada. Él la está esperando. Las puertas se abrieron y entré en una sala que me dejó sin aliento. Las ventanas, que iban del suelo al techo, daban a la finca e inundaban el espacio con la luz de la tarde, madera oscura, cuero y el aroma de una colonia cara mezclado con el de libros antiguos. Pero era el hombre detrás del enorme escritorio el que llamaba la atención. Vincent se puso de pie cuando entré y me di cuenta de que era la primera vez que lo veía a plena luz del día. Era más joven de lo que pensaba, tal vez 32 o 33 años, pero sus ojos eran más viejos, ojos que habían visto cosas que yo no podía imaginar. Llevaba un traje negro que le quedaba como si lo hubieran cosido a su cuerpo, una camisa blanca abierta en el cuello y sin corbata. Incluso relajado, parecía peligroso. Maya. Mi nombre en su voz provocó algo extraño en mi pulso. Entra, cierra la puerta. Dudé, y su expresión se suavizó de forma casi imperceptible. Luca y Marco están justo fuera. Estás a salvo. La seguridad era relativa en esta casa. Pero hice lo que me pidió. La puerta se cerró con un clic definitivo que me hizo encoger el estómago. Siéntate. Señaló una de las sillas de cuero frente a su escritorio. Me senté con cuidado, acomodando a Julia en mis brazos. Ahora estaba despierta, con sus ojos oscuros tan parecidos a los de su padre, observando la habitación con curiosidad infantil. Vincent rodeó el escritorio y me tensé involuntariamente. Pero no se acercó a mí. En cambio, se dirigió a las ventanas, de espaldas a nosotros, con las manos en los bolsillos. La postura de un hombre que carga un peso que yo no podía ver. ¿Cuánto sabes de mi esposa?, preguntó finalmente. La pregunta me tomó por sorpresa. Solo lo que ha mencionado el personal, que murió durante el parto, que la amabas. Así es. Su voz era plana, sin emoción. Durante 10 años Elena fue mi todo. Crecimos juntos, su familia y la mía, entrelazadas por lazos de sangre y negocios. Creía que la conocía mejor que a mí mismo. Se giró y la expresión de su rostro me dejó sin aliento. Dolor, sí, pero algo más oscuro debajo. Traición. 3 días antes de morir, descubrí que había tenido una aventura con mi primo. Marco. No el Marco que estaba fuera, el otro, el que consideraba mi mejor amigo. Su risa era amarga, tan aguda que cortaba. Llevaban juntos 2 años. Planeaban huir, llevarse la mitad de mis bienes, destruir todo lo que había construido. Ella iba a utilizar al bebé como moneda de cambio. Mi propia hija, una ficha de negociación. Abracé a Julia con más fuerza. Me partía el corazón por la inocente niña que tenía en brazos y que crecería con esta historia como legado. La confronté la noche en que entró en trabajo de parto, continuó, bajando la voz. El estrés, la discusión. Los médicos dijeron que contribuyó a las complicaciones. Sufrió una hemorragia. Marco intentó huir después de que ella muriera. No llegó al aeropuerto, la implicación quedó en el aire. No pregunté qué le había pasado a Marco. No quería saberlo. ¿Por qué me cuentas esto? Mi voz apenas era un susurro. Vincent cruzó la habitación entonces, moviéndose con la elegancia de un depredador, y se agachó frente a mi silla. Tan cerca, podía ver las finas líneas alrededor de sus ojos, la sombra de la barba incipiente en su mandíbula, el movimiento de su garganta al tragar. Porque no he sido capaz de mirarla, dijo, dirigiendo finalmente la mirada hacia Julia.
Cada vez que lo intento veo a Elena, veo la traición, veo todo lo que perdí, dijo, levantando la mano con vacilación y rozando el diminuto pie de Julia. Ella dio una patada y algo se quebró en su expresión. Pero anoche te vi con ella, te oí cantar, vi cómo la abrazabas como si fuera lo más preciado del mundo, y me di cuenta de que lo es. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Ella no tiene la culpa de nada. Lo sé. Cerró el puño y luego lo relajó. La he estado castigando por los pecados de su madre y al hacerlo me he convertido exactamente en lo que juré que nunca sería. Mi padre. Frío, distante, incapaz de amar a las personas que más me necesitan. Se levantó bruscamente y volvió a la ventana, como si no pudiera soportar la proximidad. Te he observado todas las noches durante 6 meses, Maya. La cámara en la habitación del bebé se me heló la sangre. Me has estado observando por seguridad, dijo rápidamente. Al principio, pero luego se pasó la mano por el pelo oscuro, un gesto tan humano que me sorprendió. Luego se convirtió en observar a alguien ser el padre que yo no podía ser. Observarte amar a mi hija cuando yo estaba demasiado destrozado para intentarlo. La confesión quedó suspendida entre nosotros, cruda y honesta, de una forma que sospechaba que Vincent Moretti rara vez se permitía. ¿Qué quieres de mí?, le pregunté, aunque no estaba segura de querer la respuesta. Se giró y la intensidad de su mirada me clavó a la silla. Quiero que me enseñes a ser su padre, a mirarla sin ver fantasmas, a... Se detuvo, apretando la mandíbula. A volver a ser humano. La vulnerabilidad de sus palabras destrozó algo en mi pecho. Este hombre que dirigía un imperio construido sobre el miedo y el poder, me estaba pidiendo a mí, una don nadie de Queens, que le enseñara a amar a su propia hija. No sé si puedo hacerlo, admití. Ya lo estás haciendo. Se acercó de nuevo y esta vez no me aparté. Cada noche le muestras lo que es el amor. Paciencia, ternura. La haces sentir segura en una casa construida sobre la violencia. Extendió la mano no hacia Julia, sino hacia mí. Sus dedos me acariciaron la mejilla con tanta suavidad que casi pensé que lo había imaginado. Me haces creer que es posible sentir algo más que rabia y dolor. Se me cortó la respiración. Era un terreno peligroso. Peligroso en aspectos que no tenían nada que ver con su negocio y sí con la forma en que mi corazón de repente se aceleró. Señor Moretti. Vincent, me corrigió. Cuando estemos solos, llámame Vincent. Vincent, repetí, saboreando su nombre. Esto, sea lo que sea, solo soy la niñera. No puedo. No eres solo nada. Su voz era firme, sin dejar lugar a discusiones. Ya no. No después de haberte visto sacrificar tu sueño, tu comodidad, tus propias necesidades por una niña que no es tuya. No después de haberte visto ser más madre para Julia de lo que Elena jamás quiso ser. Eso no es justo para su memoria, dije, pero mi voz carecía de convicción. ¿No lo es? Sus ojos brillaron. Ella estaba dispuesta a abandonar a nuestra hija por dinero y por un hombre que no significaba nada. Tú te has quedado durante todas las noches sin dormir, todos los momentos de trabajo ingrato, porque tienes un corazón que ella nunca tuvo. Julia eligió ese momento para llorar, e instintivamente comencé a mecerla, tranquilizándola con el movimiento que ella sabía que significaba consuelo. Vincent observó y algo en su expresión cambió, se suavizó. «Déjame intentarlo», dijo de repente. «Déjame cogerla». Mis brazos se tensaron protectores. «¿Estás seguro?» No. Su honestidad era desarmante, pero yo necesitaba complacerlo. Lentamente, con cuidado, me levanté y me acerqué a él. Parecía aterrorizado. Este hombre que se enfrentaba a familias rivales y agentes federales sin pestañear. Levantó los brazos con torpeza y yo le guié las manos hasta la posición correcta, enseñándole cómo sostener su cabeza, cómo sujetarla con seguridad contra su pecho. Julia miró a su padre con ojos curiosos, y Vincent miró a su hija como si la viera por primera vez. Quizá lo era. «Es tan pequeña», susurró. «Crecerá», dije en voz baja,
y necesitará que su padre esté ahí cuando lo haga. Sus ojos se encontraron con los míos por encima de la cabeza de Julia, y la intensidad de su mirada me hizo flaquear las rodillas. ¿Te quedarás? ¿Me ayudarás a hacerlo bien? Ya no se trataba solo del puesto de niñera. Ambos lo sabíamos. Era algo más grande, más complicado, más peligroso que un simple acuerdo laboral. Debería haber dicho que no. Debería haber reconocido las señales de advertencia, la mirada obsesiva, la finca aislada, el mundo violento en el que vivía. Debería haber recordado la advertencia de Rosa sobre hombres como Vincent Moretti. Pero cuando miré a Julia, tranquila en los brazos de su padre por primera vez, y vi la esperanza que luchaba con el miedo en los ojos de Vincent, no pude alejarme. Sí, susurré, me quedaré. La sonrisa que se dibujó en su rostro fue pequeña, apenas perceptible, pero lo transformó. Lo hizo parecer más joven, casi vulnerable. Gracias, Maya. Volvió a mirar a Julia, acunando su pequeña cabeza con inesperada delicadeza con su gran mano. Te prometo que no te arrepentirás. Pero mientras los observaba juntos, padre e hija, que por fin comenzaban a sanar, no podía quitarme de la cabeza las palabras de Rosa. Los hombres como Vincent Moretti no hacen nada sin una razón, y me aterrorizaba descubrir cuál era realmente su razón. Los días siguientes se difuminaron en un patrón extraño y surrealista que parecía como si viviera en dos mundos diferentes al mismo tiempo. Durante el día, Vincent seguía siendo un fantasma, ausente durante horas, a veces días, ocupándose de asuntos sobre los que sabía que era mejor no preguntar. Pero las tardes nos pertenecían. Empezó a venir a la habitación de Julia todas las noches a las 8:30 p.m., como un reloj. Las primeras veces se quedaba de pie, incómodo, en la puerta, mirando cómo bañaba a Julia, la cambiaba y la preparaba para irse a la cama. Pero poco a poco, con cautela, empezó a participar. Sus manos grandes y peligrosas, manos que había visto cerradas en puños, manos que sin duda habían hecho cosas terribles, aprendieron a ser delicadas con el jabón para bebés y las toallas suaves. ¿Así? Preguntaba. Su voz era insegura, de una forma que me dolía en el pecho. Perfecto, le susurraba yo, guiando sus manos, enseñándole los pequeños rituales que componían el mundo de un bebé. Fue durante esas horas tranquilas cuando empecé a ver más allá de la coraza. Vincent, sin la máscara fría, era diferente. Seguía siendo intenso, seguía teniendo ese aire peligroso, pero de alguna manera era más suave. Mientras trabajábamos juntos, me contaba historias sobre su infancia. Recuerdos de su abuela, que lo había criado tras la muerte de su madre. La misma abuela que le cantaba canciones de cuna en portugués, que le enseñó que la fuerza y la ternura no eran mutuamente excluyentes. Le caerías bien, me dijo una noche, 3 semanas después de aquel primer encuentro en su despacho. Estábamos en la habitación del bebé, con Julia durmiendo plácidamente en la cuna entre nosotros. Ella diría que tienes alma fuerte, un alma fuerte. Sonreí a pesar mío. Mi abuela solía decir lo mismo, normalmente justo antes de decirme que era demasiado terco para mi propio bien. Su risa era tranquila, oxidada por la falta de uso, pero genuina. La terquedad puede ser una virtud. En mi mundo, a menudo es lo único que te mantiene vivo. Su mundo, el recuerdo de quién era, de lo que era, me produjo un escalofrío. Había estado viviendo en una burbuja, permitiéndome olvidar que, más allá de estas paredes, Vincent Moretti era un hombre al que la gente temía, un hombre que se dedicaba a la violencia y al control. Como si leyera mis pensamientos, su expresión se estremeció ligeramente. Nunca me has preguntado a qué me dedico, Maya. ¿Por qué no? Mantuve la mirada fija en Julia, observando el subir y bajar de su pequeño pecho, porque no estoy segura de querer saberlo, y porque no cambia lo que hay que hacer aquí. Julia necesita a su padre, independientemente de cómo se gane la vida. ¿Me tienes miedo? No era una pregunta. A veces, admití, mirándole finalmente a los ojos, pero no de la forma que tú crees. No tengo miedo de que me hagas daño físico. Tengo miedo de... Me callé, sin saber cómo expresar la complicada maraña de emociones que él despertaba en mí.
¿De qué? Se acercó y el aire entre nosotros se cargó de algo eléctrico. De cómo me haces sentir, susurré, como si importara, como si fuera visible. He pasado 3 años siendo invisible, Vincent. Es más seguro así. Levantó la mano para acariciarme la cara, rozándome el pómulo con una delicadeza devastadora. Para mí nunca podría ser invisible. Desde el primer momento en que te vi en la cámara, sosteniendo a mi hija como si fuera tuya, cantándole en la oscuridad, te convertiste en lo único que podía ver con claridad. Se me cortó la respiración. Estábamos demasiado cerca. De repente la habitación me pareció demasiado pequeña, demasiado cálida. Sus ojos se posaron en mi boca, y supe que si no daba un paso atrás ahora, todo cambiaría. Pero no di un paso atrás. El beso cuando llegó fue suave, indagador. Sus labios apenas rozaron los míos, dándome todas las oportunidades para apartarme, pero no lo hice. En cambio me incliné hacia él, levanté la mano para apoyarla en su pecho y sentí su corazón latir aceleradamente bajo mi palma. Cuando finalmente nos separamos, su frente descansó contra la mía. Ambos respirábamos con dificultad. Esto es un error, susurré. Probablemente el mayor que he cometido nunca, coincidió él. Y yo he cometido muchos, pero ninguno de los dos se apartó, y el sonido de unos pasos en el pasillo rompió el hechizo. Vincent dio un paso atrás inmediatamente, y su expresión volvió a ser la máscara fría que yo había llegado a reconocer como su rostro público. Marco apareció en la puerta, con el rostro cuidadosamente neutro. Jefe, tenemos un problema. La familia Calabresi. Ahora mismo voy. La voz de Vincent era seca, profesional. Me miró una vez más, con algo de ardor y posesividad en la mirada. Hablaremos de esto más tarde. Luego se fue, dejándome sola con Julia y el recuerdo de su tacto en mis labios. No lo volví a ver durante 3 días. 3 días durante los cuales me cuestioné todo. Mi juicio, mi cordura, mi sentido de la autoconservación, que se deterioraba rápidamente. Rosa me observaba con ojos comprensivos, pero no decía nada, lo que de alguna manera empeoró las cosas cuando Vincent finalmente regresó. Eran las 2 de la madrugada y yo estaba en la cocina preparando té, incapaz de dormir. Lo oí antes de verlo, los pasos silenciosos, el intercambio de susurros con el personal de seguridad. Entonces apareció en la puerta, todavía con su traje, pero con la corbata aflojada y sangre en el cuello. Mi brusca inspiración le hizo mirar hacia abajo. Se dio cuenta de lo que yo había visto. «No es mía», dijo secamente. «Antes de que me lo preguntes», dejé la taza con manos temblorosas. «¿Debería preguntar de quién es?» No, se dirigió a la cocina, directamente al armario del whisky. «Probablemente deberías alejarte lo más posible de mí y no mirar atrás. ¿Es eso lo que quieres?» Se sirvió 3 dedos de líquido ámbar, se lo bebió de un trago y se sirvió otro. «Lo que yo quiero y lo que es bueno para ti son dos cosas muy diferentes, Maya. Quizás debería decidir yo lo que es bueno para mí». Su risa fue oscura, amarga. «Tienes 23 años. Probablemente ni siquiera te hayan multado por exceso de velocidad. No tienes ni idea de cómo es mi mundo, lo que exige, lo que le quita a la gente. Entonces dímelo». Me acerqué, ignorando todos los instintos que me gritaban que mantuviera la distancia. «Deja de protegerme de la verdad y solo dímelo». Se giró y la crudeza de su expresión me dejó sin aliento. «Hago daño a la gente, Maya. Arruino vidas. Tomo decisiones que destruyen familias. Acaban con linajes. Reducen a cenizas todo lo que alguien ha construido. Esta noche vi a un hombre suplicar por su vida mientras mi gente lo sujetaba. Me había robado, traicionado mi confianza, y no sentí nada cuando Marco le metió una bala en la cabeza. Esas palabras deberían haberme aterrorizado, deberían haberme hecho salir corriendo. Pero lo único que veía era la mirada atormentada de sus ojos, la forma en que sus manos temblaban ligeramente mientras agarraba el vaso. «¿Has sentido algo?», le dije en voz baja. «¿O no estarías aquí a las 2 de la madrugada, bebiendo solo en la oscuridad, con sangre en el cuello?» «No lo hagas». Su voz era aguda, admonitoria. «No me conviertas en algo que no soy. No idealices al monstruo solo porque sabes ser amable con su hija. No lo hago.
Extendí la mano y mis dedos rozaron la tela manchada de sangre. Pero tampoco voy a fingir que el hombre que sostiene a Julia, como si fuera de cristal, es el mismo que aprieta el gatillo. Ambos son Vincent, y tal vez eso es lo que más les aterroriza. Su mano se extendió y me agarró la muñeca. No con tanta fuerza como para hacerme daño, pero lo suficiente como para dejar claro su punto de vista. Tú también deberías tenerme miedo. Te dije que tengo miedo, pero no de lo que tú crees. Entonces, ¿de qué? Me atrajo hacia él y me enredó el pelo con la otra mano. ¿De qué tienes miedo, Maya? De enamorarme de ti, susurré. De enredarme tanto en tu mundo que me pierda a mí misma. De desear algo que nunca podré tener porque tú eres tú y yo no soy nadie. Apretó más fuerte. No vuelvas a decir que no eres nadie. ¿Me entiendes? Lo eres todo. Las palabras salieron con fuerza, casi con ira. Eres lo único bueno que hay en mi vida, aparte de Julia. La única persona que me mira y ve algo que vale la pena salvar. Vincent, estoy obsesionada contigo. La confesión salió a borbotones, como si la hubiera estado reprimiendo durante demasiado tiempo. Cada noche, durante 6 meses, te he observado a través de esa cámara. Te he visto ser todo lo que yo no soy, amable, paciente, desinteresada. He memorizado tus movimientos, el sonido de tu voz, el tono exacto de tu cabello a la luz de la luna. He imaginado lo que se sentiría al tocarte, saborearte, poseerte, con su frente presionada contra la mía, su aliento caliente contra mis labios. Quiero encerrarte en esta casa donde nada pueda hacerte daño, donde seas mía y solo mía. Y eso debería asustarte, Maya, porque no soy un buen hombre. No sé cómo querer las cosas con moderación. Mi corazón latía tan rápido que pensé que iba a estallar. Entonces, no lo modere. Me puse de puntillas, acortando la distancia entre nosotros. No finjas ser algo que no eres. No me alejes porque creas que es lo mejor para mí. El beso no se parecía en nada al primero. Este era apasionado, meses de observación y deseo desesperados chocando en un momento de rendición total. Sus manos estaban en mi cabello, en mi cintura, acercándome imposiblemente más a él mientras yo agarraba su chaqueta, saboreando el whisky y la oscuridad y algo que se sentía peligrosamente como la salvación. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirábamos con dificultad. Los ojos de Vincent estaban salvajes, su control cuidadosamente mantenido se había hecho añicos. Si te quedas, dijo con voz áspera, no habrá vuelta atrás. No te dejaré marchar. No puedo, ya he perdido demasiado. No te perderé a ti también. Eso suena como una amenaza. Es una promesa. Su pulgar recorrió mi labio inferior hinchado. Te lo daré todo, Maya. Protección, riqueza, cualquier cosa que puedas desear. Pero a cambio serás completamente mía. Sin medias tintas, sin marcharte cuando las cosas se pongan difíciles. Era posesivo, controlador, todas las señales de alarma sobre las que me habían advertido. Pero al mirarle a los ojos, también vi algo más. Desesperación. Soledad. Un hombre que había construido muros tan altos para protegerse, que había olvidado lo que se sentía al conectar de verdad con otro ser humano. ¿Y Julia? Le pregunté. Ella necesita estabilidad, Vincent. No lo que sea que haya entre nosotros. Necesita y sus dos padres. Me corrigió. Un padre que está aprendiendo a quererla y una madre que ya lo hace. La implicación me hizo dar vueltas la cabeza. Yo no soy su madre, ¿verdad? Sus manos enmarcaron mi rostro, obligándome a mirar fijamente a sus intensos ojos. Has sido más madre para ella de lo que Elena jamás fue, incluso cuando estaba viva. Julia se ilumina cuando te ve. Se siente segura contigo, feliz. Y yo, tragó saliva. Te necesito, Maya. Los dos te necesitamos. Quédate. No como niñera, sino como mía, como nuestra. Me te estás pidiendo que renuncie a todo. A mi libertad, a mi independencia, a toda mi vida. Para criar a una niña que no es mía en un mundo que no entiendo. Sí, sin disculpas, sin suavizarlo, solo con brutal honestidad. Te pido que elijas esta vida. Elíjanos. Elíjanme a mí,
con toda mi oscuridad y mis pedazos rotos. Y a cambio, te adoraré, te protegeré, te daré todo lo que tengo. Debería haber dicho que no. Debería haber reconocido esto por lo que era. Una jaula dorada envuelta en pasión y promesas. Pero cuando pensé en marcharme, en alejarme de las pequeñas sonrisas de Julia y de la inesperada dulzura de Vincent, en volver a mi vida invisible limpiando las casas de otras personas y existiendo en los márgenes, no pude hacerlo. De acuerdo, susurré. Sus ojos se agrandaron. De acuerdo. Sí, me quedaré. Seré tuya. Seré. Alcé la mano para tocar su rostro, sintiendo la barba incipiente contra mi palma. Pero tienes que prometerme algo. Lo que sea. Prométeme que seguirás intentándolo con Julia, que no renunciarás a ser su padre, aunque sea difícil, aunque veas a Elena en lugar de a tu hija. Algo brilló en su rostro. Sorpresa, tal vez por haberle pedido algo tan simple. Prometo que nunca dudará de que la quiero, no como yo lo hice. La vulnerabilidad de esas palabras me partió el corazón. Lo atraje hacia mí para darle otro beso, sellando la promesa, sellando nuestro destino. Cuando finalmente nos separamos, Vincent me abrazó con fuerza, con el rostro hundido en mi cabello. No dejaré que te pase nada, murmuró. Ahora estás bajo mi protección, mi familia. Cualquiera que se atreva a hacerte daño tendrá que responder ante mí. Esa posesividad debería haberme asustado. En cambio, por primera vez en 3 años, me sentí segura. Aunque esa seguridad viniera envuelta en oscuridad y cuellos manchados de sangre, aunque acabara de ceder mi libertad a un hombre que había admitido estar obsesionado conmigo, aunque no tuviera ni idea de lo que me depararía el mañana. Por esta noche, en los brazos de Vincent Moretti, me sentía vista, me sentía deseada. Estaba en casa. A la mañana siguiente, todo cambió. Me desperté con la luz del sol entrando por ventanas desconocidas y la desorientadora sensación de que no estaba en mi pequeña habitación de sirvienta. La cama en la que estaba era enorme, las sábanas eran de algodón egipcio y el aroma de la colonia de Vincent impregnaba la almohada a mi lado, su dormitorio. Estaba en el dormitorio de Vincent Moretti. Los recuerdos volvieron a mi mente, el beso en la cocina, su confesión, mi aceptación. Después de que finalmente nos separáramos, él insistió en que durmiera allí, en su habitación, donde pudiera tenerme cerca. Tengo trabajo que terminar, dijo, apartándome el pelo hacia atrás, pero necesito saber que estarás aquí cuando termine. Que esto no ha sido un sueño. Estaba demasiado agotada, demasiado abrumada para discutir. Me dio una de sus camisas para dormir y me metí en su cama mientras él desaparecía en su despacho al final del pasillo. Lo último que recordaba era el sonido de su voz a través de las paredes, hablando rápidamente en italiano por teléfono, y el inesperado consuelo de estar rodeada por su aroma. Ahora, a la cruda luz del día, la realidad se derrumbó. ¿Qué había hecho? La puerta se abrió y Rosa entró con una bandeja. Sus ojos se agrandaron cuando me vio, pero luego se neutralizaron cuidadosamente. Buenos días, señorita Chen. El señor Moretti me pidió que le trajera el desayuno. Me senté, tirando de las sábanas a mi alrededor con timidez. Rosa, no tienes que explicarme nada, niña. Dejó la bandeja en la mesita de noche. Fruta fresca, pasteles, café, mucho más de lo que me habían servido antes. Pero te diré una cosa. Vincent Moretti no es un hombre fácil de amar. Su mundo es peligroso y las personas que lo habitan no siempre salen con el alma intacta. Sé en lo que me estoy metiendo, dije, aunque las palabras sonaban huecas. Su expresión se suavizó. ¿De verdad? Porque desde mi punto de vista, eres una buena chica que está a punto de convertirse en el objetivo más valioso de la ciudad. En cuanto se sepa que eres importante para él, y se sabrá, todos sus enemigos buscarán la manera de utilizarte en su contra. El café se volvió amargo en mi boca. No había pensado en eso. No había considerado que amar a Vincent significaba heredar sus enemigos. ¿Dónde está?, pregunté. Arriba, con sus hombres. Anoche hubo un incidente. Una represalia de la familia Calibrasi. 3 de nuestros almacenes fueron atacados. Se dirigió hacia la puerta y luego se detuvo.
Me ha pedido que prepare la habitación contigua a la suya para Julia. La guardería de arriba se está convirtiendo en una sala de juegos. Ahora quiere tener a su familia cerca. Su familia. Esas palabras me hicieron estremecer, en parte por miedo, en parte por algo más que no quería examinar demasiado de cerca. Después de que Rosa se marchara, me duché en el enorme cuarto de baño de Vincent, usando su jabón, su champú, impregnándome de su aroma. Luego me vestí con mi propia ropa, sencilla, práctica, nada que gritara novia del jefe de la mafia, y fui a buscar a mi hija. No mi hija, la hija de Vincent, pero Dios me ayudara. Julia era como si fuera mía. La encontré en la guardería reconvertida con Vincent y la imagen me dejó paralizada. Estaba sentado en el suelo, Vincent Moretti, con un traje de $1000, sentado con las piernas cruzadas sobre una alfombra de juegos mientras Julia le agarraba la corbata. Su expresión era suave, desprevenida, nada que ver con la fría máscara que mostraba al mundo. «Vas a estropear esa corbata», le dije desde la puerta. Levantó la cabeza de golpe y la sonrisa que se dibujó en su rostro fue devastadora. «Tengo otras». Se levantó con Julia en brazos y se acercó a mí. «Buenos días, Karami». El cariño en italiano hizo que mi corazón diera un vuelco. Antes de que pudiera responder, me besó lenta y posesivamente, reclamándome ante la luz de la mañana y su hija pequeña. Cuando se apartó, sus ojos estaban oscuros y llenos de promesas. «Tengo que irme unas horas», dijo. «Son asuntos que no puedo posponer. Marco y Lucas se quedarán contigo. Ahora son tu seguridad personal. No salgas de la finca sin ellos. No vayas a ningún sitio sola». Entendido. La orden sonaba severa, pero vi el miedo que había detrás. «Vincent, por favor». Me maniataba la cara. «Necesito saber que estáis a salvo, los dos». Asentí y parte de la tensión abandonó sus hombros. Me besó de nuevo, luego besó la frente de Julia antes de separarse a regañadientes. «Hay algo más», dijo, metiendo la mano en la chaqueta. Sacó una pequeña caja de terciopelo y se me cortó la respiración. Era de mi abuela. Ella querría que lo tuvieras. Abrió la caja y reveló un anillo. No era un anillo de compromiso, sino algo más delicado. Una banda de oro blanco con pequeños diamantes. Sencillo, pero claramente valioso. «Vincent, no puedo». «Puedes». Lo deslizó en mi mano derecha, frotando el metal con el pulgar para colocarlo en su sitio. «Ahora eres parte de esta familia, Maya. Mi familia, y todo el mundo tiene que saberlo». El peso del anillo se sentía como una marca, una declaración, una advertencia a cualquiera que pudiera pensar en hacerme daño. Después de que se marchara, rodeado de hombres armados y de un aura de violencia controlada, intenté volver a la rutina, pero ya nada era rutina. Los miembros del personal que apenas habían reconocido mi existencia ahora me trataban con deferencia. Los guardias de seguridad me seguían a todas partes, sin oprimirme, pero siempre presentes. Y el anillo en mi dedo reflejaba la luz con cada movimiento, un recordatorio constante de que había cruzado una línea que nunca podría volver atrás. Pasaron 3 días en esta extraña nueva normalidad. Vincent venía a vernos todas las noches y nos habíamos convertido en algo así como una familia. Él sostenía a Julia mientras yo preparaba la cena en la cocina principal, ahora su cocina, no la del personal. Comíamos juntos, hablábamos de todo y de nada, y luego él me ayudaba a acostar a Julia antes de abrazarme. Las noches eran cuando descubría la verdad sobre Vincent Moretti, cuando se quitaba las máscaras y veía al hombre que había debajo, marcado, atormentado, tratando desesperadamente de ser mejor que su padre. Me contó historias sobre su infancia, sobre cómo veía a su padre gobernar mediante el miedo y la violencia, sobre cómo juró que él sería diferente, sobre la traición de Elena, que destrozó esa promesa. «Me convertí exactamente en lo que odiaba», admitió una noche, mientras sus dedos trazaban dibujos en mi hombro desnudo mientras yacíamos en su cama. «Frío, cruel, incapaz de confiar. No eres incapaz», le susurré. «Confías en mí». Sus brazos me rodearon con más fuerza. «Tú eres diferente. Eres luz, Maya.
En un mundo que no ha sido más que oscuridad durante tanto tiempo, tú eres lo único que no duele ver. Me estaba enamorando de él a pesar del peligro, a pesar de la sangre en sus manos, a pesar de todas las razones racionales para huir. Me estaba enamorando irremediablemente, irrevocablemente, de Vincent Moretti. Y entonces, en la cuarta noche, todo se hizo añicos. Me desperté con el sonido de cristales rotos y gritos. Vincent ya se estaba moviendo, poniéndose los pantalones, cogiendo una pistola del cajón de la mesilla de noche que yo no sabía que existía. «Quédate aquí», ordenó con voz fría y letal. «Cierra la puerta detrás de mí. No se la abra a nadie más que a mí o a Marco». «Vincent, ¿y ahora qué?» «Maya». El miedo en sus ojos me aterrorizaba más que los sonidos de violencia que provenían de la planta baja. Se había ido antes de que pudiera responder. Cerré la puerta con manos temblorosas y corrí a la habitación contigua, donde dormía Julia. Se estaba despertando, asustada por el ruido. La cogí en brazos, la apreté contra mi pecho y me retiré al rincón más alejado de la puerta. Disparos. Oí disparos. Julia empezó a llorar y le tapé la boca con la mano, tratando de amortiguar el sonido mientras le susurraba desesperadamente canciones de cuna en portugués. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Más gritos, un chillido, masculino, agonizante, y luego interrumpido bruscamente. Pasos subiendo las escaleras. Me acurruqué aún más en la esquina, deseando tener un arma, deseando haber escuchado las advertencias de Rose, deseando no haberme enamorado nunca de un hombre cuyo mundo se basaba en la violencia. El pomo de la puerta traqueteó una vez, dos veces. Luego, la voz de Vincent, tensa por la urgencia. «Maya, soy yo. Abre la puerta». Me tambaleé hacia adelante y la abrí con dedos torpes. Él irrumpió en la habitación. Tenía el pecho desnudo salpicado de sangre y aún sostenía una pistola en la mano. Pero sus ojos encontraron los míos inmediatamente, escaneándome en busca de heridas con una intensidad desesperada. «¿Estás herida?». Se acercó a mí en dos zancadas, pasando su mano libre por encima de mí, comprobando, confirmando. «¿Te ha tocado alguien?». «No, estamos bien». «¿Qué ha pasado?». Calabresi envió un equipo, 6 hombres. Apretó la mandíbula. «Ahora están muertos». La naturalidad con la que lo dijo debería haberme horrorizado. En cambio, lo único que sentí fue alivio porque él estuviera vivo, porque estuviéramos a salvo. «Es culpa mía», dijo con voz ronca. «Vinieron a por ti. Alguien habló. Se corrió la voz sobre ti y Julia. Pensaron que podían llegar a mí a través de ti». Su mano me acarició la cara, casi aplastándola con su intensidad. «No dejaré que eso vuelva a suceder. ¿Lo entiendes? No te perderé, Vincent. Mañana te trasladaré. Hay una casa segura en el norte del estado, completamente aislada. Tú y Julia os quedaréis allí con toda la seguridad necesaria hasta que yo me ocupe de esto. ¿Nos vas a enviar lejos?». El pánico me oprimía la garganta. «Te estoy protegiendo». Su pulgar me secó las lágrimas que, sin darme cuenta, estaban cayendo. «La familia Calabresi ha declarado la guerra esta noche. Va a ser sangriento, y no puedo luchar contra ellos si estoy preocupado por ti cada segundo. Entonces déjame ayudar. Avísame». Su decisión era definitiva. «Tú no formas parte de este mundo, Maya. Eres lo único bueno que me queda y no dejaré que te afecte». Pero ya lo había hecho. En el momento en que acepté quedarme, ser suya, me convertí en parte de su mundo, lo admitiera él o no. Aún así, asentí porque el miedo en sus ojos era demasiado evidente como para discutir. «¿Cuánto tiempo?». «Una semana, quizá 2, lo que sea necesario para acabar con esto». Nos abrazó a Julia y a mí como si fuéramos a desaparecer. «Te lo prometo, cara mía, volveré. Y cuando lo haga, estaremos a salvo. Todos nosotros». Esa noche no dormí. Me tumbé en los brazos de Vincent, escuchando los latidos de su corazón, memorizando la sensación de tenerlo a mi lado. Porque, a pesar de sus promesas, a pesar del ejército de hombres que protegía esta casa, no podía quitarme de la cabeza la sensación de que todo estaba a punto de desmoronarse.
Y tenía razón. A la mañana siguiente, mientras nos preparábamos para partir hacia el refugio, Marco irrumpió en la habitación donde yo estaba empacando las cosas de Julia. Jefe, tenemos un problema. Es sobre la señorita Chen. La expresión de Vincent se volvió cuidadosamente inexpresiva. ¿Qué tipo de problema? Los ojos de Marco se posaron en mí, luego volvieron a Vincent. Calibracy no solo la quiere muerta, la quiere viva. Ofrece 5 millones a quien se la traiga ilesa. Vincent palideció. ¿Por qué? Porque al parecer, dijo Marco lentamente, Elena no solo te traicionaba con tu primo, llevaba años pasando información a la familia Calibra. Y creen que Maya podría saber dónde escondió Elena las pruebas, los números de cuenta, las grabaciones y los documentos que podrían acabar con la mitad de las familias de la ciudad. Eso es una locura, le dije. Ni siquiera conocía a Elena. ¿Cómo podría hacerlo? No importa si es cierto. La voz de Vincent era apagada, hueca. Ellos lo creen, lo que significa que todos los cazarrecompensas, todos los soldados desesperados, todos los enemigos que he hecho vendrán a por ti. Se volvió hacia mí y la devastación en sus ojos me hizo temblar las rodillas. No puedo protegerte aquí, Maya. No puedo protegerte en ningún sitio. Mientras estés conmigo, serás un objetivo. Y yo, su voz se quebró. No puedo verte morir. No puedo sobrevivir a la pérdida de otra persona a la que amo. Amor. La palabra flotaba entre nosotros, preciosa y venenosa a la vez. Entonces, ¿qué estás diciendo? Pero yo ya lo sabía. Lo veía en la forma en que él no podía mirarme a los ojos. Estoy diciendo que tengo que dejarte ir. No. La palabra salió de mi garganta, cruda y desesperada. No, Vincent, no puedes. Tengo que hacerlo. Sus manos me agarraron por los hombros. Sus ojos ardían con una emoción apenas controlada. ¿No lo entiendes? Mantenerte aquí te está matando. 5 millones de dólares, Maya. Eso es suficiente para que incluso los hombres leales consideren la traición. Suficiente para traer a todos los mercenarios de la costa este a mi puerta. Entonces lucharemos. Aprieto a Julia con más fuerza, alzando la voz. Tienes un ejército, tienes recursos. ¿Podemos qué? Vivir escondidos para siempre. Huir de un refugio a otro mientras miras por encima del hombro a cada momento. Su voz se quebró. Eso no es vida, ni para ti, ni para Julia. Es mejor que estar sin ti. La confesión quedó suspendida en el aire entre nosotros. Vincent cerró los ojos, con el dolor marcando profundas arrugas alrededor de su boca. Cuando los volvió a abrir, vi lágrimas a punto de caer. Era la primera vez que lo veía tan cerca de llorar. Te amo, dijo, y esas palabras me destrozaron. Te amo más de lo que creía capaz de amar a nada. Y es precisamente por eso que tengo que hacer esto. Porque amar significa protegerte incluso de mí mismo. No me estás protegiendo, me estás abandonando, abandonándonos. Miré a Julia, que observaba a su padre con ojos grandes e inocentes. Te necesita, Vincent. Las dos te necesitamos. Ella necesita estar más viva. Extendió la mano temblorosa y acarició la cabeza de Julia. Las dos lo necesitáis, y no puedo garantizarlo si te quedas. Marco carraspeó desde la puerta. Jefe, tenemos que irnos. Han visto a los hombres de Calibracy a 2 millas del perímetro. Vincent apretó la mandíbula. Se volvió hacia Marco y cuando habló, su voz era pura autoridad. Sácalos de aquí. Usa la salida sur. Coge la furgoneta sin distintivos. Llévalos al aeropuerto. Tengo un avión esperando. Nuevas identidades, nueva ubicación. A algún lugar donde Calibracy nunca los encuentre. Vincent, por favor. Ahora le estaba suplicando, con lágrimas corriendo por mi rostro. No hagas esto, no me hagas irme. Me abrazó por última vez, apretándonos a Julia y a mí contra su pecho. Sentí su corazón acelerado, sentí el temblor de sus manos mientras nos abrazaba. Cuando habló, su voz se ahogó contra mi cabello. En otra vida, Maya, podríamos haber sido felices. En otra vida, habría sido un hombre mejor, del tipo que podría darte una vida normal,
una vida segura. Pero en esta vida, lo único que puedo darte es la oportunidad de sobrevivir. Se apartó, con las manos enmarcando mi rostro, los pulgares secándome las lágrimas. Así que acéptala, por favor. Llévate a Julia y vete a algún lugar bonito. Críala para que sea buena y amable como tú. Cuéntale sobre su padre cuando sea lo suficientemente mayor para entenderlo. Dile que la quería. Dile que os quería a las dos lo suficiente como para dejaros marchar. No te perdonaré por esto, susurré. Bien. Su sonrisa se rompió, devastada. Recuérdame con ira, es más fácil que el dolor. Entonces me besó, profundo, desesperado, con sabor a sal y a despedida. Cuando se apartó, me puso algo en la palma de la mano. Un teléfono. Cifrado, imposible de rastrear. Si alguna vez necesitas algo, cualquier cosa, llama al único número que hay programado. El dinero aparecerá donde lo necesites. Protección si alguien te encuentra. Moveré cielo y tierra para mantenerte a salvo, Maya, aunque no pueda estar allí para hacerlo yo mismo. Marco dio un paso adelante. Jefe, se nos acaba el tiempo. Vincent besó la frente de Julia y cerró los ojos mientras respiraba por última vez su aroma de bebé. Papá te quiere, Pícola. No lo olvides nunca. Luego dio un paso atrás, separándose físicamente de nosotros. Su rostro era una máscara de angustia, y me di cuenta con sorprendente claridad de que esto lo estaba matando tanto como a mí. Vete, dijo. Ahora, antes de que cambie de opinión y nos condene a todos, la mano de Marco en mi codo era suave pero insistente. Dejé que me guiara fuera de la habitación, bajando las escaleras de servicio, a través de pasillos por los que había caminado cientos de veces antes. Cada paso era como morir. Cada respiración dolía. En la salida sur, Luca esperaba junto a una furgoneta sin distintivos. Cogió mi bolso sin decir nada, con una expresión cuidadosamente neutra, pero vi la tensión alrededor de sus ojos, la forma en que no me miraba a los ojos. Incluso los hombres más leales de Vincent sabían que algo iba mal. Mientras Marco me ayudaba a subir a la furgoneta, miré hacia la casa por última vez. Vincent estaba de pie en la ventana de su dormitorio, una silueta oscura contra la luz. Incluso desde esa distancia, podía ver la rigidez de sus hombros, la forma en que su mano presionaba contra el cristal. Levanté la mano, en un gesto de despedida, de perdón, de amor que no moriría solo porque nos separaran. Él no me devolvió el saludo. Se quedó allí de pie, mirando cómo se alejaba la furgoneta. Y el único hogar que había conocido durante 6 meses desapareció tras muros, verjas y distancia. 3 meses. Ese fue el tiempo que aguanté antes de derrumbarme. Marco nos había llevado a un pequeño pueblo costero de Portugal. Una cruel ironía que no se me escapó. El idioma de las canciones de cuna de mi abuela me rodeaba ahora, hablado por extraños que sonreían a Julia en el mercado y le preguntaban por sus hermosos ojos oscuros. Los ojos de su padre, diría yo, y sentiría mi corazón romperse de nuevo. La casa que Vincent había conseguido era preciosa. Una casita encalada con vistas al Atlántico, con jardines llenos de flores y habitaciones equipadas con todo lo que un bebé podía necesitar. El dinero aparecía en mi cuenta con puntualidad. Una vez a la semana recibía un mensaje cifrado. Una sola palabra. A salvo. Eso era todo. Solo a salvo. La confirmación de que Vincent estaba vivo, de que la guerra con Calibra continuaba, de que seguía ahí fuera librando batallas en las que no se me permitía ayudar. Lo odiaba por eso. Lo odiaba por enviarnos lejos, por tomar decisiones sobre mi vida sin mi consentimiento, por quererme tanto como para romper nuestros corazones. Pero también lo entendía porque cada vez que miraba a Julia, que ahora tenía 9 meses, empezando a levantarse agarrándose a los muebles y balbuceando sonidos que casi parecían palabras, sabía que yo también haría cualquier cosa para mantenerla a salvo. Incluso si eso significaba vivir en esta hermosa prisión, rodeada por el océano, la soledad y el fantasma de lo que podríamos haber sido, fue Rosa quien finalmente me encontró. Una tarde, al volver a casa del mercado, la encontré sentada en mi porche, con un aspecto más envejecido de lo que recordaba,
pero con los mismos ojos perspicaces y sabios. Se está muriendo, dijo sin preámbulos. Se me cayeron las compras de las manos y las naranjas rodaron por los adoquines. ¿Qué? No literalmente, todavía no. Se levantó y se acercó a mí con una rapidez sorprendente para una mujer de su edad, pero podría decirse que sí. La guerra terminó hace 6 semanas. Vincent destruyó por completo a la familia Calibra. Pero desde entonces se ha estado matando a base de beber. No come, apenas duerme. Se sienta en esa casa mirando las cámaras de la guardería como si pudiera hacerte volver a la vida con su voluntad. Se me encogió el corazón. ¿Por qué me cuentas esto? Porque los dos sois unos idiotas. Me agarró del brazo con una fuerza sorprendente. Él te envió lejos para protegerte y tú te mantuviste alejada para respetar sus deseos. Pero la amenaza ya no existe. Maya lleva semanas fuera y él es demasiado terco y está demasiado destrozado para llamarte para que vuelvas. Y tú estás demasiado dolida para dar el primer paso. Así que alguien tenía que intervenir. Rosa, ese hombre te ama más que a la vida misma. Y esa niña se merece a su padre. Así que mañana vas a coger un avión, volverás a Nueva York y arreglarás esto. O juro por Dios que yo misma os arrastraré a los dos de las orejas. La finca tenía el mismo aspecto. Las mismas paredes altas, los mismos guardias en la puerta, aunque parecían sorprendidos de verme, y sus manos se movieron inmediatamente hacia los teléfonos y las radios para informar de mi llegada. Los mismos suelos de mármol que resonaban con mis pasos mientras llevaba a Julia por la puerta principal. Pero algo era diferente. La casa parecía muerta, vacía, de una forma que no tenía nada que ver con el número de personas presentes. Encontré a Vincent en su despacho, exactamente donde Rosa había dicho que estaría. Las cortinas estaban corridas, la habitación estaba en penumbra a pesar del sol de la tarde. Había botellas de whisky vacías esparcidas por el escritorio y papeles cubrían todas las superficies. Documentos de negocios, fotos de vigilancia y en el centro de todo, una fotografía impresa de Julia y yo en Portugal. Nos había estado observando, protegiéndonos desde miles de kilómetros de distancia. Al principio no se fijó en mí. Estaba sentado en su silla, encorvado, con la mirada perdida, el rostro demacrado y sombreado por la barba incipiente. Había perdido peso. El traje le quedaba holgado y sus ojos, Dios mío, sus ojos parecían muertos. Vincent levantó la cabeza de golpe y por un momento vi cómo todo se reflejaba en su rostro. Incredulidad, esperanza, miedo, alegría. Antes de que pudiera controlarse, se levantó tan rápido que la silla cayó hacia atrás. Sus manos se aferraron al escritorio como si necesitara apoyo. No eres real, dijo con voz ronca. No lo eres. Esto es otra alucinación. El whisky. Yo soy real. Di un paso más hacia el interior de la habitación y Julia eligió ese momento para chillar, extendiendo los brazos hacia su padre con el gesto universal de un bebé que quiere que lo cojan en brazos. El rostro de Vincent se desmoronó. Maya, no puedes estar aquí. No es seguro. Calibra está muerta. Toda su familia está muerta o en prisión, me lo dijo Rosa. Me acerqué, con el corazón destrozado al ver lo devastado que estaba. El hilo se ha roto. Vincent lleva semanas así. Entonces, ¿por qué no nos llamaste para que volviéramos a casa? Porque su voz se quebró. Se pasó las manos temblorosas por el pelo, y me di cuenta de que estaba a punto de derrumbarse por completo. Porque no me merecía que volvieras, porque te alejé, te hice llorar, rompí todas las promesas que te hice, porque, aunque Calibrizzi ya no esté, siempre habrá otra amenaza. Mi mundo es oscuridad. Maya, siempre será oscuridad. ¿Y tú? Me miró como si yo fuera el sol. Tú mereces la luz. Lo que yo merezco, dije en voz baja, es poder elegir. La última vez tú tomaste todas las decisiones, Vincent. Tú decidiste lo que era mejor para mí, para Julia. Tú decidiste que teníamos que irnos. Tú decidiste sufrir en soledad en lugar de luchar por nosotros. Acorté la distancia entre nosotros. Julia seguía en mis brazos.
Así que ahora voy a tomar una decisión. Te elijo a ti. Elijo esta vida con toda su oscuridad y peligro. Nos elijo a nosotros. Estás loca. Pero la esperanza se colaba en su voz, vacilante y frágil. Deberías huir de mí. Odiarme. Te envié lejos para protegernos, lo sé. Y pasé 3 meses odiándote por ello. Alcé la mano libre y le acaricié la cara, sintiendo el hueco de su mejilla bajo mi palma. Pero también pasé 3 meses amándote, echándote de menos, queriendo matarte y besarte y gritarte, todo a la vez. Así que aquí estoy, Vincent. He vuelto, y a menos que me eches físicamente, me quedaré. Levantó la mano para cubrir la mía, presionándola con más fuerza contra su rostro, como si necesitara el contacto para creer que era real. No te merezco. Probablemente no. Sonreí entre lágrimas. Pero de todos modos estás atrapado conmigo. Entonces se movió rápido, desesperado, aplastándonos a Julia y a mí contra su pecho. Todo su cuerpo temblaba con la fuerza de las emociones que había estado reprimiendo, y sentí humedad contra mi cuello. Vincent Moretti estaba llorando. El hombre que se enfrentaba a sus enemigos sin pestañear, que se dedicaba a la muerte y la violencia, sollozaba en mi cabello como un niño destrozado. Lo siento, dijo con voz entrecortada. Lo siento mucho. Pensaba que estaba haciendo lo correcto. Pensé, shh. Lo abracé con más fuerza. Julia se acurrucó entre nosotros, a salvo. Lo sé, lo entiendo, pero ahora estamos aquí, estamos en casa. ¿En casa? Repitió, como probando la palabra. Levantó las manos para enmarcar mi rostro y me secó las lágrimas con los pulgares. Dime que te quedarás. Prométemelo. Prométeme que no te irás otra vez. Lo prometo, susurré. Pero tú también tienes que prometerme algo. Lo que sea. Prométeme que no habrá más secretos, que no tomarás más decisiones por mí para protegerme. A partir de ahora afrontaremos las cosas juntos, como compañeros, como familia, aceptó él. Entonces bajó la mirada hacia Julia, que balbuceaba alegremente, ajena por completo al emotivo reencuentro que tenía lugar a su alrededor. Julia, mia figlia, ¿echabas de menos a papá? Ella se estiró hacia él y él la cogió con manos temblorosas, abrazándola con fuerza y respirando su aroma. La expresión de su rostro, puro amor mezclado con arrepentimiento y determinación, me dijo que ahora todo sería diferente. Ha aprendido a saludar con la mano, le dije en voz baja, y ya casi camina. Te has perdido muchas cosas. Nunca más. Era una promesa. Nunca me perderé otro momento. Lo juro. Esa noche, después de que Julia se durmiera en la habitación infantil que había sido reconvertida desde una sala de juegos, porque Vincent quería tener a su hija cerca, quería tener a su familia bajo un mismo techo donde pudiera protegernos. Nos tumbamos enredados juntos en su cama. Cásate conmigo, dijo de repente. Levanté la cabeza de su pecho. ¿Qué? Cásate conmigo, dijo, moviéndose, buscando en el cajón de la mesita de noche y sacando una pequeña caja de terciopelo. Compré esto 2 días después de que te fueras. Lo he llevado conmigo como un talismán, esperando tener la oportunidad de dártelo. La abrió, revelando un anillo que me dejó sin aliento. Un solo diamante, elegante y sencillo, exactamente lo que yo habría elegido. Sé que estoy dañado. Sé que mi mundo es peligroso. Sé que no te merezco, pero te amo, Maya. Y quiero que todo el mundo sepa que eres mía, que somos una familia. Así que, por favor, Camilla, cásate conmigo. Miré el anillo, al hombre que me lo ofrecía, a la vida que me prometía. No era normal, nunca sería seguro. Siempre habría amenazas, siempre habría peligro acechando al borde de nuestra felicidad. Pero era nuestra. Sí, dije. Sí, me casaré contigo. La sonrisa que se dibujó en su rostro fue la cosa más hermosa que había visto jamás. Deslizó el anillo en mi dedo, junto al de su abuela, que nunca me había quitado, y me besó como un hombre al que le habían dado una segunda oportunidad de salvación. Pasaré el resto de mi vida haciéndote feliz, prometió contra mis labios.
Seré el padre que Julia se merece, el marido que tú te mereces. Seré mejor, lo juro. Sé que tú también lo harás. Lo atraje hacia mí y sellé la promesa con un beso. Los dos lo haremos juntos. 6 meses después, estaba en los jardines de la finca con un sencillo vestido blanco y me casé con Vincent Moretti, rodeada de flores y de mi familia. Rosa lloraba desconsoladamente. Marco y Luca eran los padrinos. Y Julia, en brazos de Rosa, aplaudía con sus manitas llena de alegría. No fue una boda tradicional. Había guardias armados en cada entrada, medidas de seguridad que habrían puesto celosa a cualquier instalación militar. Y la mitad de los invitados eran hombres con reputación peligrosa y sangre en las manos. Pero cuando Vincent me deslizó el anillo de boda en el dedo y prometió amarme hasta su último aliento, supe que había tomado la decisión correcta. Porque a veces el amor no consiste en encontrar a alguien perfecto. Se trata de encontrar a alguien que te mire como si valiera la pena luchar por ti, cambiar por ti, construir una vida contigo, incluso cuando esa vida es complicada y peligrosa y nada parecida a lo que habías imaginado. Vincent Moretti había escondido una cámara en la habitación de los niños para mantener a su hija a salvo. Lo que encontró en cambio fue una razón para ser más que el hombre frío y destrozado que su pasado había creado. Y yo también había encontrado algo. Un hogar, una familia y un amor tan fuerte que podía sobrevivir a cualquier cosa que el mundo nos deparara. Mientras bailábamos bajo las estrellas, Julia dormía plácidamente en el interior y los guardias vigilaban el perímetro. Vincent me abrazó con fuerza y me susurró, «Gracias por qué, por volver, por elegirme, por enseñarme a amar de nuevo». Me besó en la frente y sentí la verdad de sus palabras en el latido constante de su corazón, por ser la luz en toda mi oscuridad. Sonreí contra su pecho, viendo cómo la luna se elevaba sobre los muros que rodeaban nuestra hermosa, peligrosa y perfecta vida. Siempre, le susurré, siempre te elegiré a ti. Y lo decía en serio, porque Vincent Moretti me había visto a las 13 en me cantando canciones de cuna a un bebé que no era mío, y se había enamorado de la mujer que vio. Y yo había visto más allá del monstruo que todos temían. Había encontrado al hombre que había debajo y me había enamorado con la misma intensidad. Juntos estábamos en casa, por fin, de forma completa e irrevocable.